Buenas noches. Esta sería la presentación para la clase número 4. Durante esta lección vamos a ver algunos instrumentos relacionados con la responsabilidad social en las empresas. ¿Cuáles son aquellos que se están utilizando para reportar, para diagnosticar o para utilizar como guías para orientar la estrategia de sostenibilidad de una empresa? Y aquí es donde nos hacemos una primera pregunta de por qué razones las empresas deciden por uno u otro instrumento para la responsabilidad social de acuerdo a lo que van necesitando. Entonces veamos un poco de contexto, qué es lo que está pasando. Hablemos un poco de lo que son la elaboración de los reportes. En algunos países es obligatorio para empresas grandes, por ejemplo en el caso de Alemania, reportar sobre la gestión de los impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Otro dato es que los gobiernos, los reguladores y algo importante también las bolsas de valores para aquellos que están en bolsa van a desempeñar un papel clave en el aumento de las tasas de presentación de reporte. Se ha visto aumentos significativos en el reportaje, por ejemplo en México, en Nueva Zelanda, en Taiwán, y esto ha sido una combinación de regulación, de requisitos de bolsa e incluso de la presión de inversores para que se dé este tipo de aumento, según un estudio que había realizado KPMG para el año 2017. En la Unión Europea también se ha dado un fuerte aumento de todo lo que es el reportaje en términos de sostenibilidad. Principalmente pues por las nuevas directrices que se están dando a nivel de Comunidad Europea, de Unión Europea. Entonces, cada vez más vamos viendo este aumento que si no se da de manera adecuada o si del todo no se da, este riesgo o es un riesgo para la reputación de la empresa. ¿Ok? Porque se puede interpretar como que si usted no quiere reportar o no quiere informar, se empieza a ver como que si es que está tratando de ocultar algo. Entonces, cada vez más se empieza a ver o se trata de que haya transparencia en las empresas en la forma en que gestionan sus riesgos. Otro punto importante tiene que ver con las certificaciones de producto. Veamos entonces también algunos hitos importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya para el año 2009, o sea, ya hace 11 años, la venta de alimentos ecológicos había llegado a los casi 25 millones de dólares. En Alemania, para hace 10 años, hubo un incremento de 10% en el comercio de alimentos naturales. Y hace 10 años también, para el 2010, en el Reino Unido, el sector de cosmética natural había incrementado un tercio y alcanzado los 40 millones de euros. Entonces vean que eso fue hace 10 años para cada uno de esos. Por lo tanto, si lo traemos a tiempo presente, eso tiene que estar muchísimo más en aumento, el tema de certificación de producto. Esa encuesta, ese cuadrito que ustedes ven ahí, de recuento de compra de productos ambientalmente más correctos por tramo de edad, si ustedes lo ven ahí, me dice que básicamente era, si usted recuerda, características ambientales a la hora de comprar. Y vean que está por rango de edad de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64, más de 65 años. Y entonces sí lo vamos viendo, la población menor a los 45 años aproximadamente son los que tienen más presente, por ejemplo, el tema de certificaciones o de características, en este caso ambientales, a la hora de comprar un producto. Entre mayor la edad, menos presente lo tienen. ¿Y esto por qué? Básicamente porque son las generaciones más nuevas las que tienen más presente y más sensibilizado este tipo de temas.
Antes no se daba tanto énfasis a esto. Entonces ahí es donde se va viendo y conforme se vaya corriendo la edad de estas personas, entonces la idea es precisamente que esos porcentajes vayan en aumento conforme la edad va aumentando también. Pero eso se va dando a través del paso de las generaciones y de la sensibilización que se da. Ahora, ¿qué pasa aquí en el caso de Costa Rica? Este fue un estudio que se había lanzado las Naciones Unidas en el año 2014 y tenía que ver con intención de compra. Entonces, nos dice que para un segmento de la población, que es entre el 8 y el 15%, la producción amigable con el medio ambiente es un factor que puede modificar su elección de compra de café, piña, banano y carne. Como en esa encuesta que se dio hace 6 años, los criterios ambientales estaban muy relacionados con productos agrícolas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? De la parte más agro y agroindustrial. Entonces vean cómo está muy relacionado con ese tipo de temas. Y también nos lanza un dato que el 35% de la población cree que los productos ambientalmente amigables no se venden porque no se conocen y el 31% cree que se venden poco debido a que son muy caros. Pero eso es lo que nos lanzaba esa encuesta del año 2014. Habría que ver si se vuelve a lanzar esa encuesta en este momento, en estos tiempos, si realmente ese 35% que indicaba que no se venden porque no son conocidos, si ha bajado, ¿verdad? Ese sería como el escenario ideal. Y que aparte, ese 31% que creen que se venden poco porque son muy caros, tal vez esperaríamos que haya bajado un poco en el sentido de que cada vez, que ya lo hemos hablado en otras clases, cada vez hay más oferta de productos con características ambientales y sociales y por lo tanto, por regla de mercado, hay más oferta y por lo tanto la demanda se ve, se va dando satisfecha con ese tipo de oferta que se da y por lo tanto entonces los precios empiezan a bajar también. Algo importante acá también que tiene que ver con esos temas es que las compras públicas se dice que son inversión de finanzas públicas y como tal, cada vez hay más presión de parte de la sociedad para que se inviertan de manera más responsable y eficiente. ¿Okay? Y por lo tanto, el comprar lo más barato, o sea, que se vaya por precio, que es lo que normalmente pasa con las compras del Estado, no debe ser una excusa para que el sector fondo vaya a otorgar fondos, por ejemplo, a empresas que están en irregularidad, por ejemplo, con derechos humanos, temas, por ejemplo, de mano de obra infantil, o que estén operando sin derechos laborales, su personal, o empresas que vayan a dañar el ambiente, que no estén cumpliendo con algún tipo de normativas, o que sean de mala calidad, que también es una queja muy recurrente, que entonces se compran artículos como 100% precio en muchos casos, o la gran mayoría es precio, entonces se compran artículos de mala calidad y que por lo tanto su vida útil pues va a ser muy corta y se tiene que incluir nuevamente en inversiones. Entonces, es importante cómo a nivel del Estado también hay que pensar en este tipo de acción, cómo van a informar también qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? No es solamente exclusivo del sector privado, sino que también el sector público pues está involucrado en este tipo de acciones que se esperan que se actúen en temas de sostenibilidad. Hay algunos ejemplos de estos temas también a nivel de compras del Estado. Otro gran tema es el de certificaciones de sistemas de gestión. Entonces ahí nos preguntamos por qué una empresa o una organización opta por ese tipo de certificaciones. La respuesta es, número uno, la mayoría
requisitos de los clientes, ¿verdad? Es un asunto de cadena de valor. Entonces el cliente le va a pedir un tipo de certificación de un sistema de gestión y ante eso, ¿verdad? Entonces lo va solicitando. Otro tema es la ventaja competitiva al vender. Por ejemplo, a nivel de compras públicas, si se solicita certificación y si yo no la tengo, entonces simple y sencillamente no puedo entrar a concursar. Y si mis competidores lo tienen, pues entonces ya caigo en una desventaja. Aspectos, una manera de asegurar que el sistema no se caiga, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Los sistemas de gestión normalmente le dan un tipo como de estructura sistemática a los diferentes temas y por lo tanto, entonces ayuda a darle un mayor soporte a la operación como tal. Y por último, mostrar compromiso. Entonces, y esto va a aplicar para todos los instrumentos de responsabilidad social, la sostenibilidad. Realmente, los temas de gestión o cualquier instrumento que se utilice para la sostenibilidad, para la estrategia de sostenibilidad, ayuda a que la empresa, a demostrar a la empresa el compromiso que tiene con esos temas también, porque sabemos que tampoco, o sea, que hay que dedicar, ¿verdad?, recursos, etcétera. Entonces se demuestra también pues el compromiso que se tiene con este tema. Veamos algunos ejemplos de clasificación de instrumentos. Desde el punto de vista de la gestión de la empresa, estamos hablando de instrumentos para autoevaluación y diagnóstico, promoción, comunicación y transparencia. Y podemos hablar de instrumentos de gestión o de normas. Algo importante es que esta clasificación que les estoy dando no es una clasificación excluyente, ¿verdad? Entonces, y no es la única que puede existir. Esos son algunos ejemplos que podemos estar viendo. Veamos instrumentos de autoevaluación y diagnóstico. Principalmente son aquellos que nos van a dar indicadores, tanto cuantitativos como lo hemos visto en las otras clases, para que la organización pueda determinar las brechas de cumplimiento. Es importante apuntar que no necesariamente van a orientar sobre cómo la empresa puede ser socialmente responsable, pero los resultados lo que van a hacer es permitir concluir cuáles cambios son necesarios de implementar. Entonces aquí va como similar a lo que vemos o lo que hemos hablado en otras lecciones de las normativas, de las normas, donde le dice qué, pero no le dice el cómo, ¿verdad? Sino que entonces le da como más libertad de cómo llegar a eso. En el caso de los instrumentos de autoevaluación, pues lo que hace es determinar qué tanto le falta a usted para el cumplimiento en X tema o en X situación. Entonces, les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, indicarse. Indicarse es la herramienta de la red Integrarse para, para los miembros de esta red, donde entonces pueden hacer su autoevaluación. Pues ahí está la dirección, pero necesita un usuario, entonces no se puede acceder como que así nomás. La otra que sí está abierta es de los indicadores ETOS para negocios sustentables. ETOS es una organización brasileña que trabaja también con temas de responsabilidad social. Entonces, ustedes pueden buscar en este tipo de información de ETOS, ¿verdad? Yo les había puesto el link dentro del plan del curso y ahí es una serie de indicadores con los que se pueden guiar en los temas de estrategia, de gobernanza, en los temas sociales y en los temas ambientales. La otra también es indicarse PYME, ¿verdad? Que está totalmente relacionada con la otra. Esta es gratis para las empresas PYME. Sin embargo, también se necesita pues registrarse y tener un usuario. Este es un reporte de indicarse de cómo se podría ver los resultados en los diferentes casos, ¿verdad? Y cómo brinda pues entonces resultados y de acuerdo a lo que se espera, entonces usted lo puede aplicar todos los años, por ejemplo, y entonces puede ir viendo cuál es
el avance que va teniendo en temas como de gobernabilidad, público interno, medio de proveedores, mercadeo, comunidades y política pública. Hay otro tipo también de metodologías o de instrumentos, por ejemplo, EcoVadis, lo que hace es medir la calidad del sistema de gestión de la responsabilidad social de una empresa, evaluando sus políticas, sus acciones y sus resultados. Ahí les pongo también el link por si lo quieren entonces ver, pero entonces va más orientado precisamente a analizar un sistema de gestión de responsabilidad social, pero entonces también nos sirve de herramienta de diagnóstico. Y hay algunos otros que son más sectoriales, por ejemplo, esta que les enseño acá, que tiene que ver con el sector automotriz. Entonces, incluso vean los logos de las empresas que están involucradas en esto. Entonces, ahí también es un cuestionario de autoevaluación en temas de responsabilidad social, pero específicamente para el sector automotriz. Ahí también les pongo el link por si quieren entonces también revisarlo. Entonces, esos tenían que ver con los temas de diagnóstico. El otro punto de la clasificación que vimos eran los instrumentos de promoción, comunicación y transparencia. Ese tipo de instrumentos lo que nos van a ayudar es a establecer pautas y principios para el desarrollo de conductas socialmente responsables. Algunos van a establecerme modelos para informar el desempeño y sostenibilidad. No van a establecer requisitos específicos y algunos implican algún reconocimiento o sello o certificación, principalmente como sellos, ¿verdad? Algunos ejemplos son propiamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Global, las líneas directrices para empresas multinacionales de la OSD, el Global Reporting Initiative, el GRI, que es para reportar, el ISO 26000, que como ya hemos hablado antes, no es una norma de sistema de gestión, no es certificable como tal. El galardón Bandera Azul Ecológica para el caso específico de Costa Rica y también para el caso de Costa Rica, la marca país, que es esencial Costa Rica. Entonces, todos estos son instrumentos que me ayudan de alguna manera a promocionar, a comunicar y a demostrar la transparencia de mis acciones en los temas de sostenibilidad. En el caso del GRI, que ustedes escucharon una webinar sobre este tema, ellos tienen esta página que se llama el Sustainability Disclosure Database, donde están todos los reportes que se realizan bajo los criterios de GRI. Entonces, ustedes pueden entrar a esa página, que ahí está también el link. Y bueno, para ese pantallazo que yo les puse ahí, en ese momento habían 47.628 reportes subidos a esa página bajo los estándares de GRI. Entonces, ustedes ahí pueden buscar, pueden filtrar por tamaño de empresa, por sector, por país, región, por el tipo de reporte, por el año del reporte. Es muy interesante ver informes de sostenibilidad, por ejemplo, de empresas multinacionales que son bastante conocidas para ver la forma en que están reportando sus impactos y la forma y la gestión que están haciendo, digamos, de estos aspectos y de los diferentes impactos que han reconocido, ¿verdad? Y sus temas materiales. Y dijimos que la otra parte de la clasificación tenía que ver con instrumentos de gestión y normas certificables. Y aquí más bien dijimos que en el anterior no me establecía requisitos, en este sí. En precisamente lo que me establece son requisitos que una organización debe implementar para ser socialmente responsables o en ámbitos específicos de la sostenibilidad, ¿verdad? Tal vez alguna parte o algún tema específico. Y podrán ser certificados al respecto por una tercera parte, como es el caso de las normas ISO, la 14.000 de ambiente, la 9.001 relacionada con calidad,
la ISO 45000 relacionado con salud ocupacional, la INTE 350101, que es la norma certificable de responsabilidad social para el caso de Costa Rica, que ustedes ya la vieron cuando vimos la tarea número 1, perdón, en el foro, ¿verdad? Que fue la base para el foro también. Entonces, aquí importante la diferencia es que las normas siempre me van a dar requisitos, me van a dar debes, pero también, como lo dijimos anteriormente, no necesariamente me dice el debe, me dice el qué, pero no me dice el cómo, ¿verdad? En eso da libertad, mientras todo sea validado y verificable. También podríamos clasificarlos desde el punto de vista del ámbito en que inciden. Entonces podemos tener instrumentos para la gestión socialmente responsable de la empresa, ¿verdad? Que son todos los mencionados antes. Podemos tener instrumentos para la promoción del consumo sostenible, por ejemplo, lo que son ecoetiquetas. En esta lección no vamos a ver el tema de etiquetado porque vamos a tener, creo que dentro de unas 2 lecciones, a una experta en el tema de etiquetado que invité a que nos colabore con la clase. También tenemos instrumentos para la promoción de inversiones responsables, por ejemplo, los estándares de sostenibilidad IFC, que vamos a ver también en una clase por separado. Y podemos tenerlos incluso de manera más específica, entonces desde el punto de vista de un alcance según la materia o asunto de responsabilidad social. Entonces lo que tenemos ahí es las materias, algunas de las materias fundamentales de la ISO 26000. Entonces, lo que podemos decir es que, por ejemplo, en la materia fundamental de prácticas laborales, en el asunto número 4, que es el de salud y seguridad en el trabajo, yo podría optar por una certificación ISO 45000 para reportar y gestionar mis riesgos en ese tema en específico. O si me voy a la materia fundamental de medio ambiente y me voy al asunto 3, que es la de mitigación y adaptación al cambio climático, yo podría pensar que para el tema de mitigación, podría pensar en una certificación carbono neutral, donde podría apoyar a el tema de mitigación al cambio climático y así para cada uno de esos, pero entonces ya esos son para algunos aspectos específicos de ese tipo de temáticas. ¿Okay? Otro de los que vamos a ver acá tienen que ver con los principios declarativos y los códigos de conducta. Entonces vamos a ver que hay instrumentos que están más dirigidos a este tipo de acciones. Vamos a ver cómo qué. Y el primero es el del Pacto Global de Naciones Unidas. Esta es una iniciativa que es voluntaria y se basa en compromisos de los CEOs para poner en práctica los principios de sostenibilidad universal y para tomar medidas para apoyar los objetivos de la Organización de Naciones Unidas. Pacto Global son básicamente 10 principios que son derivados o tomados o inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, ¿verdad? De la OIT, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces vean que son marcos muy generales de los más grandes en diferentes temas, ¿verdad? Derechos humanos, derechos laborales, todo lo que tiene que ver con medio ambiente y los temas de corrupción. Y es una iniciativa que es orientada al sector privado, ¿ok? Al sector organizacional. Ahí les pongo el link, ¿verdad? Del Pacto Global Costa Rica, de los 10 principios y nada más se los voy a mencionar, donde el principio número 1 tiene que ver con que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales. Entonces vean ahí cuando empieza a relacionar diferentes temas. El principio 2 es que se debe asegurar no ser cómplice de la vulneración de los derechos humanos. ¿Okay? Entonces vean, el 1 tiene que ver con la protección de los derechos humanos, y 2, no ser cómplice de que se vaya a
a vulnerar algún derecho de estos. Principio 3, las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Ese es uno de los, o el principio que se debe interpretar de una manera adecuada, porque muchas empresas, principalmente aquí en Costa Rica, tienden a pensar que ese principio está más bien relacionado con los temas de sindicalización, a lo que el sector privado le tiene, ¿verdad? Como muy sector público, pues aquí en Costa Rica sí sabemos que la forma en que se maneja la parte de sindicatos, pero en el sector privado son muy pocas realmente las que tienen un sindicato. Entonces, lo que se debe es dar una buena interpretación a este principio para que no se crea que es que, o muchas empresas lo que dicen es que no me meto a pacto global porque tengo que formar un sindicato. No, no necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? Tiene que darse una buena interpretación de ese principio. El 4 es que se debe apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso, trabajo bajo coacción. ¿Verdad? Nuevamente ahí estamos relacionados entonces ya con la parte de derechos laborales de la OIT. El principio 5 dice que se debe apoyar la erradicación del trabajo infantil. El 6 es que deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. A partir del 7 empezamos a hablar de los temas de medio ambiente, de ambiente. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. En el principio 8 es que se debe fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. En el 9 se debe favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y el principio 10 es el que tenía que ver más bien con el tema de corrupción, donde se dice que las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. Entonces, bajo estos 10 principios, Pacto Global invita a las empresas a formar parte o a firmar, a ser signatarios de Pacto Global, y esto implica el cumplimiento de estos principios y la demostración de cómo se está cumpliendo con esos principios. Y entonces las empresas deben anualmente comunicar sus progresos. ¿Okay? En ese link que les dejo ahí, se pueden encontrar también entonces los informes anuales que las empresas deben de presentar. Y bueno, ahí lo que les presento es una de Natura Cosméticos, que es una empresa bastante grande y conocida, brasileña. Y entonces, ¿cuál es el formato, cuál es la forma en que están presentando los diferentes temas relacionados con, pues, con los principios de Pacto Global? Ahí tal vez es importante hacer el comercial, que en el caso de Costa Rica, la Secretaría Técnica de Pacto Global la tiene AED. Por lo tanto, cualquier empresa costarricense que quiera ser signataria de Pacto Global, pues entonces tiene que hacerlo a través de AED. Valga ahí el comercial. El otro, y que es importante para ustedes porque es parte de la tarea que tienen que presentar, son las líneas directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OECD, a la que Costa Rica acaba de entrar. Estas líneas directrices son recomendaciones dirigidas por los gobiernos que forman parte de la OECD a las empresas multinacionales que operan en países adherentes, ¿verdad?, de la OCDE o que tienen su sede en ellos. ¿Okay? Entonces, esto nos va a dar principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global, conforme a las leyes aplicables y a las normas internacionales. Entonces, lo que anda buscando es que las empresas tengan un comportamiento responsable. ¿Okay? Todas aquellas empresas que tienen operaciones o sedes en los países, en los países de la organización como tal. Entonces, ¿cuáles temas se ven? Bueno, tiene una serie de conceptos, de principios generales, el tema de divulgación de información, derechos humanos,
empleo y relaciones laborales, medio ambiente, corrupción, soborno, extorsión, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y cuestiones tributarias. Entonces vamos viendo cómo los diferentes instrumentos tienen muchos temas en comunes. Por ejemplo, todos van a tener temas de derechos humanos, todos van a tener temas de medio ambiente, ¿verdad? Muchos van a tener temas de corrupción, transparencia, soborno, etcétera. Pero entonces aquí empezamos a ver otros y temas laborales. Pero entonces aquí empezamos a ver otros, por ejemplo, temas de competencia, de ciencia y tecnología, temas tributarios. Entonces vemos cómo van complementándose también con otro tipo de temáticas que se consideran que son importantes, en este caso para empresas multinacionales. Estos son ejemplos de los principios como vienen establecidos a nivel de esta directriz, ¿verdad? Por ejemplo, el 5 es el empleo y relaciones laborales, y entonces lo que nos vienen son una serie de disposiciones que se esperan de las empresas como tal. Vean en esa, el A es respetar el derecho de los trabajadores empleados por la empresa multinacional a constituir sindicatos y organizaciones representativas de su elección o afiliarse a ellos. Entonces, vean, por ejemplo, lo que les digo también con respecto también a Pacto Global. Y ahí lo que dice es, se debe respetar el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos o algún tipo de organización que los represente. No necesariamente que tienen que promover o generar o crear sindicatos, sino que si se diera, deben de respetar ese derecho, porque es un derecho de los trabajadores. ¿Okay? Vean el D, contribuir a la eliminación de toda clase de trabajo forzoso o obligatorio y tomar medidas adecuadas para impedir cualquier trabajo forzoso o obligatorio en sus actividades. Y en el caso del 6, que es medio ambiente, pues también establece una serie de criterios, ¿verdad? Dentro de esos principios que se espera de las empresas. Por ejemplo, en el caso A, la recopilación y evaluación de información adecuada y puntual relativa al impacto de sus actividades sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad. Entonces, si yo estoy identificando esos impactos que tengo sobre, en este caso, el ambiente y también a nivel de salud y seguridad ocupacional. Vean que lo están entonces incluyendo ahí. Y así para cada uno de esos principios. Entonces, la idea es que las empresas multinacionales, para estos casos en específico, pues estén en cumplimiento de todos esos principios. Otro tipo de instrumento similar a esto es la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT. Entonces, esto es otro tipo también de instrumento de declaración que va a proporcionar una orientación en lo que respecta a la política social, prácticas incluyentes, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo. ¿Okay? Eso está entonces orientada o más enfocada a este tipo de prácticas como tal. Va dirigido a empresas multinacionales, los gobiernos de los países de origen y de acogida y las organizaciones de empleadores y los trabajadores. Entonces, vamos a ver, vean que los temas acá ya se me van más por el lado laboral. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de empleo, todo lo que tiene que ver con seguridad social, trabajo infantil, igualdad de oportunidades, la seguridad en el trabajo. Tenemos los temas de formación, tenemos condiciones de trabajo y de vida, todo lo que tiene que ver con salarios, seguridad y salud, salud y seguridad ocupacional, relación de trabajo. Entonces, nuevamente, negociación colectiva, libertad sindical, consultas, reclamos. Entonces, vean que en sí tiene un enfoque completamente laboral, enfocado al trabajador de las empresas multinacionales como tal, porque es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, aquí no vamos a encontrar temas, por ejemplo, medioambientales, ¿verdad? O de derechos humanos propiamente, sino que es más que todo centrada en derechos laborales. Y bueno, ahí hay un ejemplo de algunos de los principios que establece y ahí les pongo también entonces el link para que puedan entonces descargarlo. Ok, hasta aquí es lo que quisiera ver de este tipo de instrumentos. Como les digo, en otras clases vamos a ir detallando en algunos de ellos. Pero entonces hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy.
Vamos a ver rápidamente qué es lo que se espera de la tarea número 2. Yo les había dejado las instrucciones en el aula virtual y dice que necesito que se lean las directrices, las líneas directrices de la OECD para empresas multinacionales, la que vimos les dice un súper resumen hace unos minutos, ahí está el link. De ahí ustedes van a escoger un elemento, eso quiere decir principios o normas. Cuando lean van a ver la distribución que tiene cada uno de estos, de cada capítulo, pero con eso les digo del capítulo 4 al capítulo 11. Para cada uno de esos, o sea, para el 4 escogen un elemento, para el 5, 1, para el 6, 2 y así hasta el número 11, ¿ok? Para cada uno indique cómo una empresa podría demostrar que efectivamente cumple con dicho principio y norma. Puede ser un procedimiento, puede ser la definición de una política interna, el seguimiento de uno o varios indicadores específicos, puede ser una certificación, un galardón, ¿ok? Y debe documentarlo en el formato ese que les pongo de tablita. Entonces, ustedes ponen cuál es el capítulo del 4 al 11, cuál fue la norma o principio que seleccionaron para ese capítulo en específico, solamente tiene que ser uno, y cuál consideran ustedes que podría ser el mecanismo para demostrar ese cumplimiento. Por ejemplo, si ustedes van a escoger el capítulo que tiene que ver con ambiente y hay alguno que habla de, por ejemplo, mitigar el impacto en gases de efecto invernadero, por ejemplo, entonces el mecanismo para demostrar el cumplimiento podría ser la certificación de carbono neutralidad, del programa País Carbono Neutralidad. Ese sería un mecanismo para demostrar el cumplimiento. O algunos más simples podrían ser, si alguno que habla, digamos, de derecho, de trabajo infantil, de erradicación de trabajo infantil, entonces un mecanismo para demostrar el cumplimiento podría ser una política, ¿verdad? Una política contra trabajo infantil o una política o un procedimiento, etcétera. ¿Okay? Lo que quiero entonces es que ustedes establezcan cómo una empresa podría demostrar que está cumpliendo con el principio seleccionado. La nueva fecha de entrega es el 14 de junio, ¿verdad? Por el atraso que se tuvo ahí. Antes era para el 9 de junio, se los estoy corriendo para el 14 de junio y ya hay un espacio en el aula virtual para que ustedes puedan entonces subir ahí su tarea número 2. Cualquier duda, por favor, con respecto a esa tarea, me pueden escribir para consultarme. Fechas importantes a recordar. La próxima lección, el 9 de junio. En esa lección se va a realizar durante la clase la tarea número 3 y se va a hacer en parejas, ¿ok? Entonces, durante el espacio de la lección, ustedes van a tener el tiempo para poder realizar la tarea número 3. En el momento yo les daré las instrucciones y les voy a dar la documentación que necesitan para llevar a cabo la tarea número 3. No tienen que llevar nada preparado, con lo que ustedes han estado leyendo y con los videos también que vieron en la clase número 5. Entonces les va a ayudar para la elaboración de la tarea número 3, ¿okay? Que se entrega en ese mismo momento. Se realiza ahí y se entrega en ese mismo momento. Ahí yo les explicaré la dinámica. Y el 14 de junio, entonces quedamos que sería la entrega de la tarea número 2 en el aula virtual, con el formato que les indiqué anteriormente. ¿Okay? Entonces, eso sería el aporte del día de hoy. Muchísimas gracias y seguimos entonces en comunicación. Muchísimas gracias y feliz noche a todos.